Hermana, hermano hispano, ¿te gustaría que al llegar ese momento tan difícil para una familia, dejarles a ellos beneficios en lugar de obligaciones y problemas por resolver? Te digo cómo mitigar el dolor de ese momento, llamando a Jennifer Chacón, tu agente de seguros de vida de confianza que habla tu mismo idioma y está disponible para ti las 24 horas del día. La llamas al teléfono 904-560-1797 con el respaldo de Funeral Advantage y Lincoln Heritage con más de 59 años de experiencia en el país. Recuerda, 904-560-1797 y no esperes hasta último momento. Este programa llega a ustedes por cortesía de Dr. Water, el test del agua que usted consume en su casa totalmente gratuito, aprovechando las ventajas del agua alcalina y sin contaminar el ambiente. 754-201-9267. Y si solamente quieres inspirar tu vida de acuerdo a lo que dice el péndulo, las cartas del tarot o tus constelaciones familiares, solamente tienes que llamar a Virginia Bolívar, tu guía espiritual. Todos quieren saber quiénes son los responsables de mi imagen. Los responsables de mi imagen digital son la gente de Tono Creativo, el mejor diseño y la mejor diagramación a su alcance. Fuerte abrazo, amigos, donde quiera que se encuentren, desde la ciudad de Miami para el resto del mundo y con el corazón en Venezuela. Esta es la segunda parte de Para todos ustedes desde aquí, desde Miami. Y yo abrazo con el corazón a todos los especialistas que han participado conmigo en este programa durante este mes dedicado a la concienciación acerca del trastorno del espectro autista. Hoy tengo como invitada a la doctora Miriam Ortiz. La doctora Miriam Ortiz es médico, cirujano y magíster en psiquiatría egresada de la Universidad Central de Venezuela. Posee una certificación de la LINCA, que es la Liga de Intervención Nutricional en Niños con Autismo e Hiperactividad, la cual obtuvo en México, específicamente en lo que se refiere al protocolo biomédico de abordaje del trastorno del espectro autista. La doctora Miriam Ortiz, además, es conferencista nacional e internacional, ha participado en múltiples congresos a nivel nacional e internacional, es investigadora, ha publicado diversos trabajos acerca del trastorno autista, es docente universitaria y además de posgrado. Y además de ello, la doctora Miriam Ortiz se encarga de dictar los diferentes diplomados que versan sobre el TEA a lo largo de nuestra geografía nacional. Actualmente, recientemente, la doctora Miriam Ortiz fue designada por la directiva del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas para coordinar la mesa técnica en lo relacionado a la aprobación del anteproyecto de ley de atención integral para las personas diagnosticadas en el trastorno autista. Doctora, bienvenida para todos ustedes. Para mí es un honor tenerla aquí hoy. Muy buenos días, Eliezer. Muchas gracias por la invitación. Estamos participando muy activas las personas que tenemos interés en el trastorno del espectro autista en este mes que antes se celebraba solamente el 2 de abril, pero todo a nivel mundial lo hemos entendido como el mes de la concienciación del autismo y participamos desde nuestro punto que damos de apoyo en diferentes actividades. Muchísimas gracias por esa invitación. Y yo, más que agradecido, honrado con su presencia, doctora. Bien, usted pertenece a una institución que tiene ya casi 50 años al servicio de niños, adolescentes y adultos con autismo, como es Sovenia, que es una sociedad civil sin fines de lucro, cuyo nombre es Sociedad Venezolana
para niños, adolescentes y Claro, adultos con autismo. sí. Son más de casi 50 años trabajando arduamente desde que nuestra recordada y muy querida doctora Lilian Negrón arrancó con este movimiento tan férreo, como yo lo he dicho antes, tan sólido y tan hermoso, para trabajar en pro de las personas que se encuentran dentro del espectro autista. En su experiencia, doctora, ¿cómo ha sido este transitar en todos los años que usted lleva dentro de la institución? Mira, te voy a hablar desde mis acercamientos, primero a Lilian, antes de que iniciara la institución, pero yo creo que uno viene en esta vida designado a cumplir una misión. Cuando yo ingreso primero a trabajar en Casa Blanca, conozco a Lilian en un grupo de psiquiatras de la época, y cuando me tocó hacer mi tesis de grado de magíster en psiquiatría, yo elegí hacer trastornos emocionales en los niños. Lilia me ofrece a tutoriarme la tesis porque yo acababa de tener una niña, tenía como 6 meses de haber tenido una niña y salgo embarazada nuevamente a pesar de estarme protegiendo. Entonces yo estaba en el segundo año de posgrado y Lilia me dice, te voy a ayudar porque vas a estar complicado con 2 bebés pequeños para el próximo año que te toca hacer la tesis. Cuando voy a lo que era la Liga de Higiene Mental Alberto Mateo Alonso, me toca atender con Lilia a su primera paciente autista. Entonces a esa niña le hicimos un seguimiento y ya fue uno de los casos que yo presenté en mi tesis de grado. Y Lilia me dijo en esa oportunidad, es la primera vez que me toca ver un paciente autista. Ahí tuve como la primera señal de Dios, este es tu camino, pero no lo vi. Cuando hago mi tesis, Lilia fue la primera que trajo a Venezuela todos los conocimientos sobre el autismo. Y por supuesto, ella fue la primera que vio un paciente autista en Venezuela que identificara. A mí me multaron en mi tesis porque todo el mundo decía que esa niña no era autista, sino era un retardo mental. Pero a lo largo de los años se comprobó que la niña sí era una autista. Y desde ese momento la autora hizo contacto con otros profesionales a nivel mundial que trabajaban con el autismo. Eso fue en el año 75 en la Liga de Higiene Mental. Y es en el año 78 que la doctora, desde ese momento empezó a atender personas con autismo en la Liga de Higiene Mental. En el 78, con los primeros padres, crea Sovenia. Y desde ahí parte Sovenia con la doctora Lilia Negrón. Ha pasado una historia que diferentes lugares, pero ella siguió toda su vida dedicada al autismo. Iba a los congresos internacionales, intercambios. En aquella época no existía internet, entonces eran cartas que iban, cartas que regresaban, intercambios. Iba a los congresos internacionales, se reunía con ella y se formó bastante en el autismo. Y Sovenia fue creciendo, ella fue entrenando. Ella era una persona muy empática, que le gustaba mucho colaborar, enseñar. Entonces tuve la suerte de ser una de las personas a las que ella entrenó, como también sé que usted también lo entrenó. Sí, Y yo creo que sí. eso para mí es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, que ella me haya entrenado y me haya guiado en este camino. Como también reconozco que Andrés también, igual que yo, decimos que es una de las mejores cosas que nos pasó, que ella nos entrenara. Entonces, ella trae eso a Venezuela y a lo largo de su vida entrenó a varias personas. Lamentablemente, unos permanecieron en Eslovenia, otros crearon otras instituciones y otros se fueron del país. Pero esa historia se repite. Andrés y yo, que quedamos lamentablemente después que ella fallece aquí en Eslovenia, yo estuve solo un tiempo, después volvió a regresar Andrés y nos hemos dedicado a tratar de continuar con su labor. Somos los médicos consultantes. La presidenta, como es una asociación que también participa, es una mamá con muchos años de experiencia que acompañaba a Lilian en todos sus congresos internacionales y ella tenía todas las relaciones internacionales que le correspondía y que se siguen manteniendo en el día de hoy en Eslovenia. Y en Eslovenia nos hemos dedicado a mantener
esa labor de ella y trabajamos con el protocolo biomédico. A lo largo de los años hemos entrenado lo que ella nos dijo, gracias a Dios. Me acuerdo yo que una de las últimas veces que compartí con ella, que yo he formado gente y eso me da tranquilidad de saber que hay gente formada con protocolo biomédico en Venezuela, si por las cosas de la vida uno no sabe cuándo le toca irse. Esas fueron palabras que me dijo como 8 meses antes de que a ella le tocara partir. Me voy tranquila porque ella en ese momento había formado a varios médicos. Entre ellos había formado 2 psiquiatras, a mí 3, otros pediatras. En el momento que inevitablemente surge su partida, nos reformulamos ahí los profesionales, entonces quedamos Andrés y yo trabajando y empezamos a formar médicos. Hemos formado muchísimos médicos, pero de todos los que hemos formado, otros casi todos se han ido del país. La gran mayoría se han ido del país. Entonces yo una de las cosas que le participaba a la presidenta de Eslovenia, tenemos que hacer, ok, pero tiene que haber un compromiso de ellos. Para nosotros, si era que nos trabajen 6 meses, que se la paga, pero que no den lo que nosotros estamos en 6 meses a un año. Porque después que lo formamos, se van ahí mismo con una constancia que nosotros lo formamos. Disculpe, doctora, tengo una fallita con su sonido. ¿No me está escuchando bien? Hay momentos en los que la siento muy lejos o se siente una interferencia y no se entiende. ¿Usted podría retomar Bueno, estos usted últimos sabe segundos? cómo es el internet en Venezuela, que Sí, estoy yo mirando sé. que no se me vaya a ir. Pero hemos tratado de seguir con esa forma de ser de ella, de entrenar, ayudar, formar. Cada día, a lo largo que esto va cambiando y que se entrenan más profesionales, a nivel de los conocimientos actuales, nosotros trabajamos en planta, en Sovenia, con un equipo en el cual habemos cuatro profesionales de la medicina. Está Andrés y estoy yo, que fuimos formados por ella. Las otras 2 fueron formados por nosotros y tenemos 4 médicos del estado de Eslovenia. Hay 4 psicólogos, tenemos 4 psicopedagogos, tenemos 2 terapistas de lenguaje, terapista ocupacional, que son el profesional de planta de profesionales de la salud que hacemos el diagnóstico, digamos, los médicos del diagnóstico. Una de Y esas médicos tenemos, formadas por ustedes es nuestra querida amiga, la doctora Yesenia Serrano, que es médico foniatra, sí, a quien hemos tenido Yesenia la fue, oportunidad de hablar 2 veces por aquí. sí, Yesenia Sorra fue formada por Excelente. afortunadamente, y después se formó con el protocolo LINCA también. Tuvo la facilidad de hacer LINCA. Qué Entonces ella bien. está formada. Nosotros tratamos de dar lo mejor de nosotros porque si tú adquieres un conocimiento, tienes que compartirlo. Y nosotros, los que estamos en esta área, sabemos que esta es una pandemia silenciosa que va creciendo exponencialmente a nivel mundial. Sí, señor. Y que tenemos que ver más profesionales ganados y entrenados para poderlos diagnosticar y tratar. Entonces, a veces con el mismo gremio médico tenemos una resistencia para que trabajen con la manera del protocolo biomédico. Y es Pero eso una es por sensibilidad. desconocimiento, doctora. Bueno, sí. Generalmente es por desconocimiento. He tenido la oportunidad, fue una vez a un congreso de neuropsicofarmacología y nos dieron oportunidad a 3 profesionales de la salud que trabajamos con protocolo biomédico. Y eso le estoy diciendo que fue en el 2018, 2020, por ahí. Y nosotros estamos hablando, nos dividimos lo que íbamos a hablar, tú hablas hasta aquí, yo hablo esto, y a mí hablaba de toda la parte del protocolo. Y para la gran mayoría de los médicos que estaban ahí, era como que si nosotros estábamos descubriendo el agua tibia que lo acababan de descubrir. Sí, pero qué interesante trabajar con vitaminas, minerales, oligoelementos, y no estamos usando psicofármacos así de nada, y con las dietas.
Entonces le digo, bueno, pero lamentablemente esto tiene años, lo que pasa es que es el desconocimiento de que eso existe y no lo buscamos. Tiene que llegar a la investigación para que ustedes se estimulen a formarse en esto. Y la verdad que cada día, por ejemplo, aquí en Venezuela, se ha hecho un trabajo muy grande tuvimos que agarrar lo que se dice los profesionales que trabajan, convertirnos un poco mediáticos. Ujú. Salir a los medios a hablar de que esto existe, de que se puede tratar así. Y esto ha dado que aquí en Venezuela hay un boom de fundaciones, de personas preocupadas. Es bueno en una forma y a veces no es tan bueno en otra, porque a veces profesionales que no están bien formados o papás que se han, porque el papá tiene que empoderarse de la condición para poder trabajar con sus hijos. Entonces, como se han empoderado, creen que ellos pueden tratar a todas las personas y decir, mira, esto se hace así, esto se hace así. Y es una de las cosas, de las características, yo digo que eso es uno de los grandes enemigos que ha tenido el protocolo biomédico, que los papás se pasan, mire, la dieta es esta, las vitaminas son estas, sin saber que hay diferentes dietas, hay diferentes suplementos y que esto se individualiza según el niño. Entonces, yo creo que esas son unas dificultades las que ha tenido el protocolo biomédico. Ya, y para Que sostener una plantilla de profesionales de la medicina y de otras disciplinas conexas a la medicina, como son los psicólogos y los psicopedagogos, trabajadores y empleados de Sovenia, ¿de dónde percibe Sovenia los aportes para sostener esta estructura de trabajo, doctora? mira, Sovenia cobra la consulta, porque nosotros no tenemos aportes de ninguna institución estatal, de ninguna embajada. Nosotros no recibimos aportes. A veces hacemos campaña en Sovenia como haz un aporte para poder donar nosotros consultas gratuitas, pero no es tan fácil. Nosotros en Sovenia se abrió una sucursal de Sovenia en Miami, pero todavía no es donde se van a hacer asesorías, pero todavía no está funcionando que hayamos hecho las primeras asesorías de allá. No han publicitado nada al respecto, porque yo no he sabido nada, por lo menos yo no me he enterado. Bueno, eso tiene poco tiempo que se abrió, pero todavía no se, estamos viendo a ver cómo los profesionales que trabajamos pudiéramos hacer asesorías online. Con Doctora, ya usted el, sabe, de sobra está decirle que yo estoy a la orden. ok, no, yo sí, yo se lo digo, y como en la junta directiva está Andrés y estoy yo, que somos como los coordinadores médicos que funcionan Ujú. en la junta directiva, porque hay coordinador médico, coordinador psicológico, y el resto son papás. Eso lo podemos decir, además también conoces a Andrés, que Andrés también te conoce a ti. Sí, fuimos compañeros de promoción, pero yo no sabía lo que estaba haciendo él, ni él sabía lo que estaba haciendo yo, porque nos perdemos en la carrera. Así como a la doctora Ana Cecilia Márquez, pues, es mi amiga desde hace 40 y pico de años. Entonces, si tú te graduaste con Andrés, también debes conocer a la doctora Noriesa Maestra, que también es especialista en neurodesarrollo y también está integrada en este campo. A mí el nombre me suena, pero no la recuerdo. Si es compañero de ustedes, porque ella me dijo el otro día, yo soy compañera de graduación de Andrés. Qué Entonces, chévere. debes conocer. Y Hay fíjese muchísimos. los caminos de Dios hasta donde nos trae a reencontrarnos después de tantos años. Y fíjese que sin ponernos de acuerdo, sin habérselo comentado el uno al otro, estamos trabajando en pro de lo mismo, que perseguimos un mismo objetivo. Mira, eso de verdad que ayer decía una psicóloga, los caminos de Dios son infinitos y uno no sabe cómo le va a tocar el autismo y que te va a mover esa fibra a ti. A mí me llegó en esa forma y lo dejé pasar en el momento, pero como Dios quería eso, me lo hizo llegar por otro lado. Como si cuando el autismo toca a la puerta. Este, el hijo de mi hermana menor empezó empezamos a observar que hubo algo regresivo. Entonces yo decía, yo le veo algo, pero no sabía que era el algo. Porque hasta ese momento el conocimiento que yo tenía del autista era el autista severo, que era todo lo que nos vendieron a nosotros y lo que me explicaron en la universidad. Decía, pero yo no ubico qué es ese algo. Que por Entonces, cierto, doctora, disculpe que la interrumpa,
Por cierto, precisamente los niños y adolescentes que se encuentran dentro de este cuadro de moderado a severo son los más desprotegidos, son los más vulnerables y al mismo tiempo son los más desprotegidos. Porque, como decía Sí. Ana Cecilia en la entrevista que hicimos hace 15 días, la doctora Ana Cecilia Márquez decía que, bueno, que para los grado 1, que antes diagnosticados como Asperger, era más fácil avanzar y subir las escaleras, para los otros no. Mira, en cierta forma es más fácil para avanzar escolarmente porque tienes capacidades cognitivas, Ujú. pero se le dificulta más este, en la interacción social y en las aceptaciones en los grupos, por como tú no le ves ninguna característica ni ninguna dismorfia, tú lo ves casi siempre como que, ah, no, este es un neurotípico. Ujú. Y en eso tienen mayores dificultades a veces y hay que hacerle un entrenamiento en habilidades sociales, entrenamiento para que puedan superar esas limitaciones y barreras sociales que tienen. Los otros tienen más dificultades en las partes cognitivas que se le ve y son los más difíciles y a veces tienen más comorbilidades psiquiátricas que los más leves, pero sin embargo los más leves también pueden presentar comorbilidades psiquiátricas. Yo el año pasado tuve un caso que me movió mucho la fibra porque no es que tú los tienes que estar evaluando todo el tiempo, pero si tú sabes que tu hijo tiene una condición, mira, llévalo a reevaluar, aunque sea cada 2 años. Está preocupado por su alimentación, que tú sabes que se funciona. No porque tú lo veas funcionar, esté en una universidad que habla muy bien, que va muy bien, excelente, ya tú te perdiste, ya él se curó. No, la condición permanece toda la vida. Lo que tú le haces es una funcionalidad en esas etapas y aunque esté funcional, tú tienes que hacer evaluaciones para ver qué está fallando y no esperar a que un autista leve se te convierta de repente en un autista severo, un autista tipo 3. Uno tipo Exacto. 1 me pasé a tipo 3. Cuando ese muchacho llegó, yo me acuerdo que me impactó tanto, pues yo decía, pues este niño hablaba, estaba en el último año de la carrera, y yo estoy viendo ahora una persona no verbal, que emite gritos, que no hace contacto, pero todo un caso de un severo de los de libritos de los que pasan en las películas. Y Entonces, esta ocasión es propicia para recordar que el pasado 23 de marzo ustedes estuvieron de aniversario, sí, ¿cierto? Y le pregunto, sí, sí. doctora, actualmente más o menos cuál es la estadística de pacientes que ustedes reciben. Mira, no es extraño lo que voy a decir, por la situación del país se dificulta porque en la evaluación de Eslovenia nosotros intervenimos el mismo día para evaluar 3 profesionales. Interviene el médico entrenado en TEA, sea pediatra, sea psiquiatra, sea el foniatra, que esté en la institución. Interviene el psicólogo entrenado en TEA, interviene el nutricionista. Anteriormente, generalmente lo hacíamos nada más el médico entraba en TEA y el psicólogo, pero estábamos nosotros entrenados en hacer la parte de la nutrición. Pero si ya tenemos nutricionistas entrenados en TEA, es preferible, esa es su carrera, ellos saben cómo lo van a hacer, tú tienes ideas, sabes lo que va a hacer, pero pasárselo a que el nutricionista sé que él ponga la dieta. Por algo estudió, por algo se entrenó y domina mejor la nutrición, aunque yo tenga idea y medio entrenado que yo, porque yo tengo una especialidad de otro tipo, que tengo que tener conocimiento de todas las aristas de los profesionales que intervienen en el autismo. Como dije hace rato, Sovenia tiene una plantilla de médicos interconsultantes. Si yo veo que va por el 80 y pico% tienen problemas gástricos, yo tengo que tener gastropediatras y gastroenterólogos de adultos especializados para tratar un TEA. Tengo que tener toxicólogo, tengo que tener neurólogo que respete el protocolo biomédico, tengo que tener inmunólogo, tiene que haber foniatras. Entonces,
nosotros tenemos esta plantilla de ginecobstetras que nunca se lo planteaba uno antes, pero sabemos que esto puede arrancar desde factores patológicos preconcesionales, concepcional. Entonces, tenemos que involucrar, no por ya el autista que nació, sino si la mamá de una persona que tiene un TEA quiere volver a salir embarazada, tiene que consultarse con un ginecólogo especializado en TEA para que los factores de estresores que puede desencadenarse en el embarazo los pueda controlar. Y también pensando en las mujeres TEA, adultas y adolescentes que ya pasen a edad reproductiva, cómo controlarle el embarazo y cómo enseñarlas si tiene trastornos neurosensoriales fuertes a cómo pudiera ser una relación sexual o cómo controlar esa parte sensorial. Ya. Voy a comenzar desde la última parte. La doctora Ana Cecilia Márquez nos decía en la conversación que sostuvimos con ella que hasta ahora no se habían incorporado ginecobstetras al diplomado TEA que dicta la Universidad Central de Venezuela, pero que estaban por allí. O sea que allá hay un acercamiento con el gremio de los ginecobstetras. Y no obstante, yo recuerdo que en el año Nosotros 90, tenemos ginecobstetras, nosotros tenemos ginecobstetras en la plantilla y la Fundación Asperger de Venezuela tiene en su directiva ginecobstetras especializados que hicieron protocolo LINCA y ya, y que tienen años, están desde el 2012 o antes del 2012 trabajando en este aspecto. Y es las personas que nos dan el asesoramiento sobre el trastorno. No han ido al diplomado porque ya ellos están entrenados. Y pienso que hay que, además de un diplomado, tiene que ser más, no solo la parte, solamente el entrenamiento de darte la información. Creo que tiene que haber un entrenamiento, como estamos haciendo en Sovenia, que tú vienes, te damos la información, pero tú tienes que ver pacientes con nosotros, que te lo tenemos que claro. supervisar. Primero tienes que vernos a nosotros trabajando, cómo es. Así me entrenó a mí la doctora Negrón. Yo veía lo que ella estaba haciendo. Yo me acuerdo que cuando cada paciente te puede dar una cosa diferente, yo tomaba anotaciones y yo digo, yo tengo un libro gordo de PTT que para mí yo lo guardo con que fueron todas las anotaciones. Hay unas que persisten, hay unas que ya han cambiado, pero fueron todas las anotaciones que yo copié durante ese entrenamiento que iba a las consultas que hacían con ella, hasta que me soltaron y me supervisaron y vieron cómo te había formado. Eso me Yo da creo pie, que, doctora, para ratificar el comentario que le iba a hacer, ajá, que por la época en la que yo conocí a la doctora Lilian Negrón personalmente, porque ya la conocí a través de los medios de comunicación, afortunadamente recibió mucho apoyo de los medios de comunicación sí, audiovisuales y de prensa escrita en la época. Por allá por el año 1993, la doctora Lilian era una constante invitada a varios de los cursos de posgrado del Seguro Social, no sé si los del Ministerio de Salud. Y ella estaba luchando en ese momento porque se incorporaran a una especie de pasantía, de rotación por allá por Sovenia, los residentes de las diferentes especialidades, incluyendo los médicos, los residentes del posgrado de medicina familiar, que fue el posgrado que yo estaba haciendo en el momento que la conocí a ella. Eso por fin se dio, esa incorporación de los no, residentes. mire, esa es una lucha que mantenemos todos los profesionales de la salud que trabajamos con personas TEA, que insistimos, inclusive en la propuesta que se hizo a través de los profesionales que trabajamos en esa mesa técnica a la Asamblea Nacional. Una de las propuestas fue que en todas las profesiones de salud, técnicas o universitarias, se incluyeran módulos de autismo. Y en las partes también de educación, porque las docentes son las otras que pasan, para que entendieran la condición de una persona autista. Y en salud, que fuéramos los médicos, los bioanalistas tienen que enseñar, porque hay una cantidad de estudios especializados que necesitan nuestros pacientes TEA,
y que no los tenemos en Venezuela. Y aquí hay los equipos, porque las universidades tienen esos equipos sofisticados, que pudiera la Universidad de Mérida, la Universidad Central, el IBI, el IDEAS. Y si nos vamos, yo creo que todas las universidades que prestan servicios de salud tienen que tener estos equipos especializados para hacer esos estudios. Lo que hay es estimularlos a que aprendan cómo se hacen los estudios. Ya. Te voy a echar una anécdota. Antes, cuando no hacíamos lo que se llamaba en la actualidad perfil de disbiose, antes cuando hacíamos lo que se llamaba examen de ese con coprocultivo para cándida, estoy hablando de época 2012, 13 más o menos, yo fui a dar una charla, me invitaron del CAIPA Mérida a que le fuera a hacer un despistaje en Mérida a un grupo de muchachos que ya querían evaluar. Y como una fundación me había llevado a dar una charla, ellos me dijeron, si nosotros la llamamos, usted viene. Y claro que yo voy, no tengo ningún problema. Entonces me asignaron 15 pacientes, yo viajé por una semana a Mérida. Le dije, mire, pero para adelantar a todos esos pacientes, les he hecho ya un examen de ese con coprocultivo para acá. Todos los llevaron al departamento de micología de la ULA. El departamento de micología de la ULA, cuando ve el resultado, de los 15 niños, 14 tenían candidiasis, diferentes tipos de cáncer. Entonces ellos dijeron, no, nosotros no le vamos a entrenar a ustedes los resultados, papá. Nosotros queremos hablar con la doctora primero antes, que nos explique por qué ella pidió ese examen y si son 15 niños con la condición, porque 14 dan, aquí tiene que haber una relación. Entonces cuando ellos fueron, como en efecto la hay. Como en efecto la hay, entonces ellos fueron, yo les expliqué y ellos enviaron a una persona de allá a que se entrenaran en hacer eso y empezaron a hacer el despistaje en la ULA. Eso creó una interrelación con la ULA y conmigo y con la Fundación Asperger de Venezuela. Te hablo de la Fundación Asperger de Venezuela, que está muy relacionada con Sovenia, porque ese era un sueño de Lilia. Sí. Ella en el año, tengo por aquí, que fue en el año 2008, ella hizo una conferencia, una jornada en el Colegio Médico de Miranda con todas las personas Asperger. Ella estaba muy preocupada y quería hacer algo muy especial con las personas, hoy en día los tipo 1. Ella decía y la jornada se llamó Somos diferentes, no somos deficientes. Entonces ahí presentó una cantidad de muchachos con sus potencialidades. Hubo uno que tocó un concierto en piano, otro las habilidades, que tienen habilidades en computadora, sus discursos de cómo ellos se sentían. Presentó un grupo como de 10 muchachos que dieron sus testimonios. Ella dio un poquito sobre lo que era el síndrome de Asperger y los demás fueron los testimonios de los Asperger que ella estaba tratando en ese momento y que fueron los muchachos que entrenaron a Leonardo Padrón para hacer la novela La Mujer Perfecta, que fue un boom aquí en Venezuela. Cuando se dio, inmovilizó a muchos adultos que no habían sido diagnosticados a que buscaran diagnóstico. Bueno, cuando salió la novela La Mujer Perfecta, en Sovenia nos vimos abarrotados de adultos que se identificaron con el personaje de la novela buscando diagnóstico. Y fue muy gracioso porque esa gran cantidad de adultos que fueron buscando, casi todos en ese tiempo eran Asperger. Y se incorporaron a un grupo de los muchachos que habían participado con Leonardo Padrón para hacer la novela. Y surge la idea en el simposio que hizo Lilian de somos diferentes, no somos deficientes, con esos muchachos que estaban allí y las nuevas personas que se buscaron, de que hiciéramos la fundación. Empezamos a trabajar esa idea y cuando fallece la doctora Negrón, eso lo habíamos tratado de hacer, pusimos todo el empeño, ya que Lilian me había diagnosticado a mi sobrino como Asperger.
Entonces mi hermana, que también es médico, pero es ginecostetra, por eso es que te digo que si hay ya ginecostetras entrenados, ya un grupo de ginecostetras entrenados, ella, a raíz de eso, que Lilia le dice, y Lilia dice, por cierto, quedan 15 días para el link en México, ¿te vas? Entonces, yo no me fui al primer link que hicieron en ese momento, porque mi hermana tenía, según yo, mi hermana tenía más emergencia, era su hijo el que se estaba diagnosticado. Yo me encargo de mi sobrino, ella vive en otro estado, yo me voy para el estado donde ella vive, me quedé con el niño, ella va para el Inca, permanece varios días ya, hace su entrenamiento, se quedó unos días más compartiendo con las personas y con la doctora Negrón y regresa. Entonces, cuando ella regresa, me dice, tú tienes que hacer el entrenamiento. Vamos a ver cuando venga otro link para donde sea, vamos para que tú vayas. Y así lo hicimos. Después, yo me quedé compartiendo con ella en Nueva Esparta y ahí salió un hijito de Sonepia, de Sovenia, que se llamaba Sonepia, que fue una fundación que cumplió una labor de, de promulgar, de sensibilizar, de enseñar a las personas en el estado de Nueva Esparta, que es donde vive mi hermano. Fue varias veces Lilian a dar charlas allá, sensibilizó a mucha gente y en el estado de Nueva Esparta fue uno de los capítulos que comenzó a más profesionales de las diferentes áreas, que si médico, psicólogo, terapistas en lenguaje, terapistas ocupacionales, a sensibilizarse con la condición. Y allá surgieron a Sonepia y un nutrólogo hizo su fundación, pusieron varias fundaciones y era uno de los estados donde había mayor capacidad, mayor porcentaje de especialistas que se trataron de entrenar en lo que era el autismo. La doctora fue varias veces y como siempre sus clases eran magistrales, enseñaba, tenía una capacidad para explicar, para llegarle a las personas. Fue varias veces, se formó ese capítulo. Cuando regresamos de allá, ella me había llamado para que ella me iba a entrenar, me entrena, pasamos el tiempo de entrenamiento y seguíamos trabajando. Después que yo me acuerdo que un día después que ella me entrenó, ya yo estoy trabajando, me dice, me estoy muy contenta por una cosa. Te picó el gusanito del autismo. Y ya que ese gusanismo te picó, te digo de ahora en adelante, y ella era muy jocosa y a veces decía Sí, groserías, sí. me dijo, te jodiste para toda tu vida, porque de ahora en adelante tú te casaste con el autismo y toda tu vida va a ser el autismo. Y realmente fueron como unas palabras premonitorias porque desde ese momento empecé, veo otra cosa, pero casi todo lo que yo veo es autismo. Yo Y tengo una las anécdota muy jocosa preocupaciones. con la doctora Lilia. Te la voy a dar que usted Ajá. termine con esta idea que usted me está No, no, contando. no, dime tu cuento, que los cuentos con ella son muy No, jocosos. aquí la invitada es usted, doctora. Ok. Bueno, y de ahí empecé a trabajar y con ella, no, empecé a trabajar y cada día me decía, estoy tranquila porque ya hay otra psiquiatra que tiene el gusanito del autismo y no lo vas a dejar de ser. Pero por circunstancias que aún en la vida, yo tengo una hija que la llevé, yo estaba haciendo algo diferente en ella desde los 13 meses de edad. Nunca la llevé a muchos especialistas, nunca la diagnosticaron, lo que decían era que era una niña consentida por ser hija única y porque mi otro hijo había fallecido. Entonces que yo la tenía muy tejida. Después que nace mi sobrino, que creamos la Fundación Asperger de Venezuela, que yo me empiezo a entrenar, empiezo a decir, bueno, los check-in, mi hija lo que tenía era trastornos neurosensoriales que yo no sabía que eso existía. Mi hija tiene esto que... Entonces empiezo a ver en retrospectiva, lamentablemente en esa época fallece Lilian y mi hija me decía, mamá, yo me tengo los check-ins de todas esas personas de mi edad que están aquí, que son adolescentes y adultos jóvenes, y yo me identifico, pero ¿quién me ve a mí ahora a diagnosticar si yo, eres tú mi mamá y Lilian ya se murió?
Bueno, tuve la suerte de conseguir a alguien que la diagnosticara y realmente mi hija era Asperger y jamás en mi vida nadie le diagnosticó, ni yo tampoco que sabía que era Asperger. Después que me entrené fue que empecé a darme cuenta, sí, ella tiene estos síntomas, pero nunca los habíamos visto. Y ella era más leve porque, cosa que, menos la ignorancia que había en esa época cuando ella Sí. nació, a los 3 meses de edad, cuando se le pasa a la leche completa, que le quita la leche materna, no le podía hacer dando pecho. Ella no toleró la leche. La probaba y era como que se y escupía y no la tragaba. El doctor de la época me decía, cámbiale la leche, hágale merengada, hágale eso que probamos en toda la forma para que ella tomara un tetero. No hubo ni forma ni manera que consumiera la leche. Con los otros especialistas me dice, bueno, eso la salvó a tener más complicaciones, porque tuvieron que llegar a un acuerdo con los pediatras, hágale consomé de cabeza de pescado y todos los días la hace tetero con una verdura diferente y le damos suplementos de calcio, porque la niña no tolera la leche. Tengo entendido que su hija inclusive es directivo de la Fundación Asperger de Venezuela. Sí, sí. Nosotros nos constituimos un grupo de personas que surgió de una charla que hemos hecho ya, vamos a hacer la fundación, se creó una nacional, este capítulo nacional está en Caracas, y es como un hijo de Sovenia, pues, fue la Fundación Asperger de Venezuela, porque esa Qué era una bien. idea de Lilian, entonces la hicimos realidad. Sí, Entonces, al principio ya no fueron los primeros Asperger los que se reunieron con los directivos, fueron los primeros Asperger que se reunieron con Leonardo Madrón y esa directiva va cambiando, han habido varios presidentes, pero a ella le ha tocado permanecer por bastante tiempo. Me imagino es por la actividad que hace, porque ella es community manager, estudió psicopedagogía, es diseñadora gráfica, entonces ella hace un trabajo por las redes impresionante con la Fundación Asperger y tenemos capítulos en todos los estados de Venezuela. qué bien. Y de los que se han ido de Venezuela, de los Asperger que se han ido de Venezuela, que pertenecen, han abierto capítulos en los países donde viven. Entonces tenemos en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en México, en Alemania, en Portugal. De los que se han ido, que han trabajado mucho, han abierto capítulos en otros países. Fíjese una cosa, Entonces, doctora. Usted acaba de mencionar hace unos pocos minutos el éxito que tuvo para ustedes como institución, como sociedad sin fines de lucro, el hecho de que Leonardo Padrón escribiera esta exitosa novela y con el rol protagónico esta malograda actriz Mónica Spear, que fue sí, quien interpretó el papel de la muchacha dentro del espectro entonces, autista grado sí, 1. Yo me voy a ir un poco más atrás. Esto es una demostración de lo constructivo que pueden ser los medios de comunicación en las redes sociales. Yo me voy a ir un poco más atrás. En el año 80, 81, por allí, Radio Caracas Televisión puso en pantalla un unitario, creo que un día viernes en el espacio de Alerta, Pantalla de Plata, no recuerdo exactamente, pero en fin, fue un largometraje para televisión que lo protagonizó Marina Baura, Raúl Amundaray, una niña muy linda que no recuerdo su nombre, escrito por Pilar Romero, yo jamás voy a olvidar eso, que se llamó Muros de Silencio. Hasta ese momento, la palabra autismo para mí era un concepto abstracto. Y el día que transmitieron ese programa, yo le pregunto a mi mamá era terapeuta ocupacional, y yo le pregunto a mi mamá, y mi mamá me explica, mi mamá trabajaba en ese momento para el Seguro Social y para ANAFASE. Y entonces mi mamá me explica, y bueno, yo nunca he visto eso, yo estaba estudiando bachillerato todavía, estaba por graduarme de bachiller, algo así. Y desde ese momento yo recuerdo que eso redundó en una demanda de la doctora Lilian en todos los canales de televisión, entrevistas semanales que le hacían a la doctora Lilian y de alguna manera sirvió para difundir, para divulgar aquel concepto que para mí
era tan abstracto como era para mucha gente. Yo le comentaba al doctor Freddy Sánchez, que fue alumno suyo y es amigo mío, Sí, en la primera de las emisiones dedicada a este ciclo de trastorno del espectro autista del mes de abril, que yo no entendía cómo si Lilian desde el año 1975 está luchando por esto, todavía existían esos estigmas y esas barreras que todavía tienen los profesionales y los grupos de apoyo que trabajan a favor de las personas del espectro autista. Yo todavía no entiendo eso. Y entonces me vengo más acá, en el programa que hicimos la doctora Ana Cecilia Márquez y yo. Ana Cecilia me decía que era una ganancia ya el hecho de que en la Universidad Central de Venezuela avalara el diplomado en trastorno del espectro autista que actualmente se está dictando y lleva ya 5 cortes con aproximadamente 100 sí. egresados en la parte tanto sociosanitaria como educativa. Y yo le decía a Ana Cecilia, o mejor dicho, creo que fue una pregunta que le hice, ¿ustedes no han elevado la petición al Consejo de Facultad de la Escuela de Medicina para que en lo sucesivo el tema autismo sea incluido dentro del pensum de estudio de los estudiantes de medicina? Y le dije también que le iba a hacer llegar una copia de este programa a la doctora Cecilia García Rocha, la rectora de la Universidad Central de Venezuela, y que esa invitación se haga extensiva al resto de las universidades autónomas del país, porque es necesario que el médico, cuando egrese, ya maneje el concepto. Eso que tú estás diciendo es muy real y que se le debe dar a los estudiantes de pregrado, porque si es un estudiante de pregrado le toca irse a la gran sabana, se supone que no, y se encuentra con alguien con autismo, que él sepa que esa persona es autismo y que tenga algo cercano para poder llevar un tratamiento. En la sugerencia que se hizo en la mesa técnica, nosotros tratamos, todos los profesionales que trabajamos ahí, nos fuimos en eso. El médico de pregrado tiene que estar formado en todas las especialidades médicas. Tiene que haber un módulo de autismo. Y que tú tengas cómo pasar para que no es solamente la información, sino que tú tengas donde ver personas con autismo, cómo manejarlas, cómo se trata, es, qué es lo más importante, cómo saber abordar. Sugerimos también en la mesa técnica, debido a la experiencia que ya tenemos todos los que estábamos trabajando ahí, de cosas que han pasado aquí en el país y que tenemos que tomarlas en cuenta. Nosotros hicimos una sugerencia que tenían que intervenir muchísimos ministerios, que no solamente el sector salud, ni en la educación. La parte del Ministerio de Ambiente tiene que intervenir por los problemas ambientales que sabemos que producen la epigenética, que es un desencadenante. Y que estuvimos Tenemos conversando en el que, segmento pasado con el doctor Andrés Marcano. sí, tenemos que incluir al Ministerio del Trabajo a través de CONADI, porque a través de la certificación tenemos que garantizarle trabajo a los autistas funcionales que generalmente no le dan trabajo en lo que estudian, sino los ponen a hacer otras actividades que eso les baja su autoestima siendo personas competentes que tienen varios posgrados, a que cosas que no están en sus competencias ni sus intereses porque no sabemos cómo manejar. Entonces, también le sugerimos al CONADI, que ya el CONADI lo aceptó, porque con el CONADI ha habido bastante apertura, pongas autismo tipo 1, autismo tipo 2 y autismo tipo 3. No como estaba pasando hace poco a un niño que tenía autismo tipo 1, que es un síndrome de Asperger, le pusieron el carnet Alzheimer. Sí, Esas usted cosas, recuerda, doctora, que cuando conversamos, tuvimos la conversación previa a esta entrevista, en la época en la que usted me conoció, que yo me encargaba sí, de dictar los talleres de capacitación para el personal de salud en el llenado de la planilla para el otorgamiento del carnet. No sé si, no recuerdo si le comenté que a mí me llegaron al menos 20 diagnósticos de esquizofrenia de adultos y adolescentes, que cuando eso yo lo suele veía, pasar. esto es autismo, esto no es Es, esquizofrenia, esto es Eso, autismo. eso que usted está diciendo suele pasar, que los trastornan hasta como esquizofrénicos. Yo hice ese curso que usted lo dio maravilloso,
Gracias, Pero doctora. después dije, no me voy a meter con esta clasificación, ya bastante tengo con tratar de diagnosticar los que sean autistas en el problema que tengan, para meterme también a hacer la capacitación del capaz. Y mejor es que ellos se ocupen de hacer su capacitación, no me voy a pagar y dar el vuelto. Voy a hacer el diagnóstico y también voy a poner la certificación del PASDI, no me parece. Pero sí era bueno haberla hecho para tener idea cómo funcionaba el PASDI. Entonces, Sí, pero había yo me cosas que acuerdo, funcionaban muy bien y otras que dejaban ese mucho que curso lo desear. hicimos la doctora Ana Cecilia, el doctor Andrés y yo juntos con usted, que usted fue el ponente, en Sí, las porque oficinas a de mí me tocaba no Paradigma. solamente dar la capacitación, yo le introduje conceptos relacionados con los derechos humanos, porque yo soy abogado especialista en derechos humanos. Entonces yo le metía toda la parte legal a aquello Claro, para causar un impacto de obligatoriedad. O sea, era usted sabe, mi pullita y de esto es de carácter obligatorio manejar. sí. Había Doctora, ¿y muchachas que con qué periodicidad Sovenia organiza jornadas? ¿Realizan algún tipo de ustedes de jornadas de despistaje, foros, talleres, conversatorios? ¿Con qué jornada, con qué frecuencia hacen ustedes este tipo de mira, eventos? generalmente casi siempre lo hacemos, aunque sea, te voy a hablar, conversatorio surge casi mínimo en los aniversarios hacemos, pero también los organizamos en diferentes épocas del año y ahorita lo hacemos mucho con la modalidad online. Porque después que nos llegó la pandemia, nos enseñó que la modalidad online funciona para muchas cosas y muchos ¿Cómo congresos se no? están haciendo online. Entonces, por ejemplo, para la próxima, si tenemos alguna otra entrevista, yo te puede ser que la que haga la conexión sea yo, Claro que porque sí, doctora, con mucho gusto. este, a raíz de que empezó la pandemia, que tuve la suerte de hacer el, ¿cómo te digo? Hacer un curso de telemedicina que dio a mucha honra que los médicos venezolanos que están afuera están dejando el país súper bien. Esta es una médico especializada, nutrólogo, que tiene un hijo con la condición. Se fue para Cuenca, en Ecuador, y ella es la presidente de la Facultad de Telemedicina para Latinoamérica. Y nos dio gratis a los médicos venezolanos la introducción al curso de la telemedicina. Porque los médicos que están fuera saben la condición de lo que estamos viendo aquí. Que para nosotros pagar $350 por un curso nos cuesta bastante. Entonces nos Claro, claro dio que a sí. través de las sociedades científicas ese curso de telemedicina gratis. Eso nos lo dio en el primer mes de la pandemia. Y Me imagino jornadas de que como despistaje, doctora. jornadas de hospital, bueno, la que hicimos ayer no fue a través de eso. Ayer hicimos con el doctor en La Guaira, con el doctor Freddy. Dimos una charla, duró todo el día, pero los especialistas trabajamos en la mañana y los terapistas en la tarde con los testimonios de la persona. Y en la tarde, los especialistas en la mañana aprovechamos a hacer una jornada de despistaje, un triaje. Que es un grupo de profesionales muchas veces obviado, que es el grupo de terapeutas del lenguaje, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicopedagogos, son profesionales obviados en muchas ocasiones cuando hablamos de este tema, que no solamente somos médicos y psicólogos que nos No, encargamos de ese trabajo, sino aquí, también otros profesionales. los terapistas son importantes y cada quien cumple su función. Nosotros en la Y mañana desde aquí, bueno, un trabajamos. saludo para todos ellos y un aplauso para todos los que trabajan con personas dentro del espectro autista. Para esto tiene que haber una sensibilización real, de que te guste, que te enamore y que te apasione trabajar, porque realmente cuando te metes a trabajar con ellos, tanto lo que tienes que aprender, tanto lo que tienes que investigar. Yo todavía creo que al día de hoy no tenemos esa pieza de rompecabezas completamente establecida, que cada día surge algo más y esto va aquí, esto va allá, que tenemos muchísimo más que hace 12 años, sí, pero que todavía faltan algunas cosas, porque si no pudiéramos sacarlos a todos, a todos no los hemos logrado
canalizar ni que estén funcionales. Y esos que tienen esas regresiones, como el caso que te comenté anteriormente, que yo se lo monté al gastro porque sabía que por el gastro venía. Tenemos que ver qué pasa allí, que hubo una regresión tan fuerte y por qué. Por eso yo siempre, cuando hablo de autismo, digo, el autismo es cambiante. Yo puedo tener uno severo que con el tratamiento lo puedo llevar tipo 1, no 3. Pero también tengo uno tipo 1 que me puede ir un severo si no estoy haciendo las cosas bien. Que lo detonó para que se me fuera del 1 al 3. Entonces, pienso que todavía en investigación nos falta algunas piezas que tenemos que meter en ese rompecabezas. Pero que ahorita estamos más actualizados que hace 10 o 12 años, sí. Cada día conocemos más y cada día salen más cosas en el autismo y cada día tenemos que leer más cosas sobre él para poder estar actualizados. A mí me gustaría, doctora, con cierta periodicidad contar con algunos de ustedes que pertenecen a las diferentes disciplinas de la medicina, eh, ¿Cómo no? como equipo multidisciplinario para conversar del tema, porque es mucho lo que hay que hablar acerca del Bueno, trastorno del espectro bueno, si autista. quieres después hablamos y te doy un número de profesionales, te puedo dar psicólogo especializado en TEA, que ayer se lanzó una charla que casi nadie le da, cómo es vivir con una persona TEA tipo 1. Por allí tengo, doctora, a un biólogo que es fisiólogo, que está aquí en Miami, por cierto, y dentro de un rato voy para el evento que él está haciendo aquí en Miami. Está allí él, está un médico toxicólogo también, que también está formado en autismo, y son temas que se me quedaron por fuera en este mes por falta de Bueno, tiempo. y allá en Miami tienes a un licenciado especialista que se fue aquí a Venezuela, especializado en autismo, que es el licenciado René Izquierdo. Maravilloso. Y Muy, él está ejerciendo como terapeuta, es él. él es terapeuta. Está Ahorita está, certificado aquí en los Estados Unidos, él. no sé si es, pero ya está trabajando en Estados Unidos. Ya. Yo le quiero decir, doctora, que esta ventana, que es mi humilde tribuna, que para todos ustedes está abierta cuando usted así lo desee, para participar o darnos noticias de las cosas nuevas que hay, de las cosas que se están haciendo, o si tiene alguna mala noticia que dar también, como por ejemplo la falta de apoyo institucional que es tan terrible. Lo único que se ha avanzado es la aprobación de este anteproyecto de ley de atención integral para las personas Que es diagnosticadas muy, como mira, que TEA. es muy amplia. Si se dice todo, que te dice, los vamos a apoyar, el Estado se compromete y se compromete a todo, a darle educación, apoyo en la salud, en la alimentación, en las terapias. Pero ¿cómo? Ojalá, ¿Cómo ojalá, podemos? doctora, ¿Ah? ojalá, Ojalá, ojalá no sea letra muerta. no, ojalá que no, eso es lo que nos preocupa, que no sea letra muerta, A mí me porque tiene mucho más preocupado en mi doble rol como médico y abogado porque noto mucha falla de técnica jurídica en la redacción de la ley, muchos vacíos, y además de sí, eso ya hay experiencias pasadas, como le graficaba yo a mis colegas, a nuestros colegas en emisiones pasadas del programa, mala experiencia con la aplicación de la Ley Nacional del Sistema, de la Ley del Sistema Nacional de Salud y la Ley para las Personas con Discapacidad. sí, Se quedaron allí como un elefante rojo, no blanco, un elefante rojo. Ojalá, no, ojalá, ojalá esto no sea igual. ojalá que se le dé la atención de verdad que en la reglamentación y se toquen todos los temas, porque el grupo que estábamos trabajando nos pusimos a sacar cuenta cuántos de cada especialidad médica, cuántos médicos estaban comprometidos realmente con el autismo. Y nos contamos con los dedos de la mano y decíamos, hay tantos psiquiatras, hay tantos gastroenterólogos, tantos toxicólogos, y para un país que tú tengas 4 o 5 especialistas en un área no es nada. Doctora, sin ir muy lejos, los Centros de Atención Integral para las Personas con Autismo, los CAIPA, quedan activos solamente 34 a nivel nacional. Y activos entre comillas. Hay el Ujú. espacio Con sus físico. deficiencias de personal, sobre todo. ¿Sí? Por eso que estás diciendo. Te dice, está funcionando tal, pero cuando me va a ver, hay un psicólogo o un trabajador social, no es más.
Y Entonces, reventados como está Ana Cecilia allá en la maternidad Concepción Palacio, que está sí, sola. Ella cuenta con un gastroenterólogo, ella cuenta con, está la doctora Noraiza, está allá con ella. Noriexia, Noriexia. Norexia está allá con ella también, pero ella necesita más médicos que la ayuden, que la den ese apoyo para hacer el triaje y hacer el despistaje. Ella sola, como ser humano, no puede, yo se No lo se decía. puede, no se puede, solo no se puede. Tú Afortunadamente, puedes ustedes llegar, eso venían logrado conformar un equipo más amplio. bueno, pero tampoco ha sido fácil, No, yo sé que tampoco no ha sido fácil. no ha sido fácil. Y hemos tenido que, la discusión de los casos en equipo, las reuniones, por ejemplo, en Sobeña estamos haciendo revisiones. Hace poco hicimos una revisión donde acudimos los médicos con los nutricionistas a revisar la parte nutricional, qué podemos dejar, qué podemos hacer, porque para poder agilizar las consultas, nosotros tenemos una historia muy bien estructurada. Ujú. Entonces, revisar esta estructura, porque a veces los papás se quejan, quedamos en lo mínimo de la parte estructural. Entonces, para facilitarnos el trabajo, cuando citan a un paciente, tú le mandas la historia con antelación y que ellos te lo devuelvan antes de la consulta. Ya el médico que va a ese paciente ya analizó toda la historia. Y cuando te sientas delante del paciente, ya tú sabes, por esa anamnesis tan buena que se llama esa historia bien estructurada, que tiene como 17 páginas, ha sacado lo máximo de la información de factores metabólicos, nutricionales, de desarrollo psicomotor, de lenguaje, problemas visuales, actividad, Inmunológicos. todo lo que tiene que ver con se le ha preguntado ahí. Entonces ya tú tienes una idea de cómo ha sido la evolución de la persona y por dónde vienen los tiros. Entonces, haces tu evaluación, repreguntas lo que más te interesa y por ahí es más fácil de que tú llegues al diagnóstico. Estás tú un rato con el paciente, se llevan al niño a la evaluación psicológica y tú sigues todavía con entrevista con el papá. Ya después hay una reunión entre psicólogo, médico TEA y muchas veces se incorpora ya la nutricionista o la nutricionista termina su etapa porque tú le dices, sí, el paciente necesita esto más o menos, entonces ella lleva, pero hay un intercambio. Como ha habido ese trabajo del equipo antes de dar el diagnóstico, yo veo esto, el psicólogo me dice, yo encontré esto, y si coincidimos, perfecto, si no coincidimos, discutimos hasta llegar a un diagnóstico. Doctora, Entonces, próximos eventos, novedades que tenga Sovenia para ofrecerle a la población dentro del espectro autista y a su bueno, familia. ahorita tenemos que se está trabajando, que de unos estados nos están pidiendo que vayamos a hacer unas evaluaciones. Entonces, ya se nos planteó todos los profesionales, estamos esperando la respuesta de ellos, cómo va a ser el traslado, cómo va a ser dónde vamos a llegar, porque tampoco nos podemos lanzar para un estado sin tener la garantía de que vamos a tener alojamiento, que nos garanticen ya ustedes van a llegar a tal hotel o van a llegar a la posada tal, para poder hacer el traslado, que vamos varios profesionales a ver varios pacientes en el estado portugués. Qué bien. Doctora, quisiera que nos dejara los contactos y redes sociales de Sovenia, por favor. Bueno, Sovenia está en Instagram, arroba Sovenia, este, arroba Sovenia, no, arroba Gmail Sovenia, ¿ok? En Instagram debe Todo ser tiene @Sovenia. arroba Sovenia, sí. Este, lo otro es Sovenia CTTA, es otro de los de las redes. Y en el Gmail es sovenia@gmail.com. Y ese sovenia@gmail.com, por allí tú buscas la especialidad. Sovenia@gmail.com es para solicitar citas. Tú escribes a soveniacitas@gmail.com y por ahí pides la cita. ¿Están muy lejos las Muchas citas, veces, doctora? ¿cómo? ¿Están muy lejanas las ¿Cómo? citas?
están muy lejanas las citas. No, antes era mucho, antes nosotros teníamos listado de espera para un año. Eso no es ahorita actualmente así. Con toda la cantidad de gente que se lleva al país, con la situación del país, que ahorita la gente ahorita es que se está aperturizando a que la gente pueda venir a Caracas. Entonces están viniendo pacientes del interior nuevamente a Caracas. Nosotros en los últimos años, con todas estas circunstancias, estábamos viendo personas de la Gran Caracas, cuando Sovena siempre ha sido una institución de referencia nacional y veíamos pacientes de todos los estados. Eso se está volviendo a dar ahorita, que estamos recibiendo pacientes de los otros estados, porque los papás se ponían a sacar cuenta y es lo que está pasando ahorita, que nos están ofreciendo. Si yo voy para Caracas, yo tengo que pagar, voy yo con mi esposa, con el niño, y si tengo otro hijo me lo tengo que llevar, tengo que pagar 4 pasajes, tengo que pagar la consulta, tengo que pagar un hotel. Entonces, esto que se está dando ocurrió en una época hace tiempo que se reunía un grupo de papás y decidía, mira, mejor les pagamos el hotel aquí o conseguimos algo donde ellos estén y le pagamos, no sé cómo, si va a ser en avión, si va a ser en carro, les pagamos que ellos se trasladen y entre todos cubrimos el gasto de 2 o 3 profesionales, que ¿Qué nos sale más necesidad hay barato. de eso en un país tan rico como el nuestro? Esas Bueno, son las incongruencias. no, incongruencia, eso es incongruencia, que en un país donde debería haber en cada estado una unidad de autismo. Hay la de Claro, maternidad y tal la de la unidad de autismo en La Guaira, que hace mucho tiempo se había abierto y se había paralizado, pero se reabrió y ahorita el encargado es el doctor Freddy. porque Freddy había salido, creo yo, no sé Sí, por qué razón, sí. Bueno, nunca le es de las pregunté. cosas, de las cosas que pasan así, pero le voy a decir, esa unidad de La Guaira, yo me acuerdo que yo apoyé muchísimo para que se hiciera unidad porque hay mucho interés de que haya unidades públicas porque Claro la que sí. parte privada nos hemos fortalecido más, pero no todo el mundo puede pagar una consulta privada. Claro. Tú haces, uno hace generalmente a veces su diezmo, y ve pacientes que no les cobra o le cobra algo representativo, que es insignificante, pero hay gente que no puede pagar ni siquiera eso significante, porque le cuesta a veces hasta pagar el pasaje para ir para una institución. Bueno, a la mayoría de Entonces, los venezolanos ahorita les cuesta inclusive tener recursos hasta para comer, doctora. sí, no, 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 es así. Doctora, Entonces, no quiero despedir el programa sin que usted deje un mensaje final institucional de parte de Sovenia y en el suyo propio, dirigido al ciudadano en general y a los padres de niños y adolescentes dentro del espectro autista. bueno, a los profesionales y a los padres que tengan una persona con la condición, que no tengan miedo a enfrentar, colaborar, aceptar y llevar a su hijo adelante. Lo que les aconsejo es que se empoderen del diagnóstico que le están dando, que lo acepten a la brevedad posible, que mientras más rápido lo acepten y ellos se empoderen de la condición, van a poder ayudar a su hijo. Y al círculo social que le dé la bienvenida a la persona con autismo, que dándole la bienvenida, que ellos se sientan aceptados, van a ser unas mejores personas y van a Y funcionar respetados. y respetados. Sí, Eso lo conversamos en la primera emisión de este ciclo de programas del mes de abril con mi compañera psicólogo clínico. Y ese programa lo titulé Trastorno del espectro autista, familia y sociedad. No es posible que a sí. estas alturas del siglo XXI todavía exista bullying hacia las personas que están dentro del espectro autista, por ignorancia, por Y desconocimiento. existe horriblemente. Te Yo sé, voy a decir, el doctora. bullying, eso es impresionante. Y no es en Venezuela nada más. En todos los países hay bullying, porque en los Estados Unidos también hay bullying. Yo sé, doctora, usted no se imagina, yo que trabajo en escuela, eso es horrible. Eso es Sí, horrible, pero aquí estos niños que tienen esas conductas, estos adolescentes con estas conductas de agresión hacia los niños neurotípicos son sancionados y de manera bastante severa. O sea, que se caigan a golpe, que hagan cualquier cosa, que rompan un vidrio, pero no bullying.
de verdad, porque No, yo me es que consta. el bullying marca, porque te lo digo en los adultos, que uno ha diagnosticado ya personas de 40 años, 38 años, cuando ellos, que son diagnosticados tarde, que pasaron desaparecidos, pero recibieron bullying. Yo he tenido personas, a mí me gusta mucho, si voy a dar una charla, darle la voz al autista que puede comunicarse. Porque yo puedo hablar muchísimo, pero es mi interpretación, lo que yo aprendí. A veces no todo coincide mi interpretación o lo que yo aprendí con lo que yo siento. Entonces, si tú eres una persona tipo 1, tienes un buen cociente intelectual y que eres verbal y capacidad de comunicarte, tú puedes decir sencillamente lo que tú sientes. Porque yo les digo, empodérense de su condición, siéntanse orgullosos de su condición, que ustedes tienen potencialidades que pueden desarrollar. Lo que sea una debilidad, fortalezcan. Y su debilidad trata de fortalecerse. Y yo he visto autistas, empresarios, que estoy hablando de empresarios, que una vez Yo hablando, también conozco. refiriéndose al bullying, se quebró. Tenía edad adulta y recordando el evento que le pasó en la infancia del bullying, se quebró porque no había sido trabajado, porque él fue diagnosticado en adulto. Y Ujú. eso quedó marcado ahí. Así Entonces, mismo es, doctora. Y yo con eso hay que este evitar. mensaje final de usted también quiero enviarle mi agradecimiento a todas las personas que han hecho posible este ciclo de programas durante el mes de abril dedicados a la concienciación sobre el trastorno del espectro autista. Vaya mi agradecimiento, mi abrazo fraterno a todos los que han hecho posibles este, esta programación del mes de abril. Doctora, muchísimas gracias, de verdad que sí. Y Eliezer, Amigos, muchísimas gracias por tu invitación y aquí me tienes cuando tú quieras poder compartir contigo información. lo propio desde aquí también, doctora. Ok. Amigos, no se olviden de darle like, activar la campanita de notificaciones, suscribirse, compartir y por supuesto sus comentarios son bienvenidos. Ella fue la doctora Miriam Ortiz, esto para todos ustedes y yo, Eliezer Elvitar, muchísimas gracias por su apoyo y su audiencia. Y por favor, se me cuidan mucho, hasta la próxima. Fuerte abrazo amigos donde quiera que se encuentren transmitiendo desde la ciudad de Miami para el resto del mundo con el corazón en Venezuela. Seguimos aquí para todos ustedes. Y vamos a cerrar el programa del día de hoy, este ciclo dedicado a las personas dentro del espectro autista con una invitada muy especial. Ella se llama Damelis Rengifo, es psicólogo clínico y es la madre de Moisés, de 14 años, y Eileen, de 10 años. Ellos presentan la condición del trastorno del espectro autista que, según me cuenta Damelis, son el quehacer de ella diario porque está dedicada en cuerpo y alma a sus hijos y es una de las representantes de las Madres Azules. Le doy la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias de antemano, Dameli. Bienvenida para todos ustedes. Doctor, muchísimas gracias por la invitación, gracias por estos espacios para hablar del trastorno del espectro autista que cada vez son más necesarios, porque necesitamos sensibilizar y concienciar a toda la población. Y esa es la razón por la cual he tenido invitados durante todo el mes de abril dedicado a la concienciación del trastorno del espectro autista, dedicados a las personas que están dentro del espectro y por supuesto también darle voz a los grupos de apoyo y a las organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de los niños, de los adolescentes y de los adultos también que presentan el espectro autista. ¿Por qué Madres Azules, Damelis? Bueno, Madres Azules nace hace 8 años aproximadamente. Tenía el diagnóstico reciente de mi hijo mayor y en aquella búsqueda de otros grupos u otras personas que estuviesen pasando por una circunstancia similar, di con una descripción de lo que significaba el color azul dentro del espectro. Alguien lo describía como que los matices que tiene el color azul podían definir cómo era transitar dentro del espectro. Podíamos estar en un día tan azul y soleado y hermoso, pero también podíamos entrar en las profundidades de ese azul en unos días bastante complejos. Y quedé enganchada de
de esa definición y de allí vienen Madres Azules. ¿Dónde te encuentras? En qué ciudad del país? Vivo en Ocumare del Tuy. Ocumare Ocumare. del Tuy, Estado Miranda. ¿A cuántas madres agrupa Madres Azules, Damelis? Bueno, tenemos madres a lo largo y ancho de nuestro país porque aun cuando no somos una fundación, pues trabajamos en conjunto para desarrollar actividades. Entonces, madres de distintos estados se mantienen en esta red de apoyo, en este enlace, para poder organizar desde el lugar donde se encuentran muchas actividades. Podemos aproximadamente hablar de 20 mamás que trabajan en equipo junto a los profesionales de sus zonas para desarrollar eventos como los que realizamos recientemente, foros informativos, talleres de concienciación, talleres o charlas dentro de las escuelas para también sensibilizar a los docentes y llevarles herramientas para trabajar dentro de las aulas. Y en las imágenes que estamos viendo, podemos observar que el evento del sábado pasado, que fue un foro informativo acerca del trastorno del espectro autista, fue bastante concurrido, fue muy exitoso ese evento, por lo que veo. Sí, la verdad es que sí. Ese se realizó en esta zona y llevamos bastante tiempo trabajando en esta zona. Son personas que se resisten un poco, digamos, a la idea de que puede existir la condición, de que hay otras formas de abordar, porque traemos esta educación de un poco autoritaria, ¿no? De que, bueno, tenemos que hacer lo que papá y mamá dicen porque así nos enseñan. Entonces, flexibilizar esta idea y entender que hay ciertos déficits, ciertas limitaciones en las personas que están dentro del espectro y nosotros como adultos también tenemos que flexibilizar la manera en la que vamos a enseñarles a actuar. Entonces hay cierta resistencia, pero en esta zona se ha hecho un trabajo tan bonito que cada vez son más las personas que se suman. Entonces los eventos pues van aumentando, van creciendo y de allí estuvimos en conversaciones para poder continuar replicándolo en otros pueblos de esta zona, de los Valles del Tuy. En el estado Miranda. Uh Entiendo -huh. que Madres Azules está conformado por 20 mamás que le dan, digamos, le brindan apoyo a aproximadamente a cuántas personas dentro del espectro autista, Damelis. Cada una a las personas dentro de su localidad les brinda, lo que pasa es que hacemos alianzas también con centros, con instituciones educativas, con otros profesionales que trabajan de forma particular y una vez recibimos esas angustias o inquietudes de algunas personas que nos contactan, entonces podemos ir canalizando hacia dónde pueden recibir esas ayudas que necesitan. Eso mientras terminamos de conformarnos como fundación porque estamos encaminados y a tener una sede donde podemos contar con todos esos voluntarios y estos voluntarios son los que nos ayudan también a poder realizar estos eventos y participan como ponentes desarrollando estos temas que son de interés como la integración sensorial, como el desarrollo de las habilidades para la vida cotidiana, como la intervención de los distintos especialistas en el diagnóstico, entre otros temas. Entiendo que el grupo al cual tú perteneces está solamente circunscrito a los valles del Tuy, o tú perteneces a una agrupación mucho más grande a nivel nacional. No, Madres Azules viene desde el Tuy, nace conmigo porque fue una idea que se fue desarrollando en el tiempo. Inició como un blog donde desahogaba toda esa parte emocional que sentía tras el diagnóstico y luego se transformó en las redes sociales para poder compartir información, pero no solo cualquier información, sino filtrar. Una de nuestras debilidades como padres cuando recién tenemos este diagnóstico es que nos bombardean a veces la cantidad de información y no podemos filtrarla, no sabemos qué es lo más adecuado, qué se puede ajustar a nosotros, cuál es la investigación mucho más actualizada. Entonces,
Entonces, hacer este filtro a través de Madres Azules me permitió conectar también con profesionales que se especializan en el trastorno del espectro autista y poder brindarles esa información de calidad a todas las personas que nos siguen. Con el tiempo de las redes sociales pasamos a lo presencial y nos fuimos a los talleres, a la charla. Comencé también con mi proceso de formación personal y de capacitación que no termina, porque esto es todos los días un aprendizaje. Ya, por lo que he percibido desde la primera vez que hablé contigo, cuando estábamos acordando de esta entrevista, te noto muy entusiasta y muy optimista. Eso quiere decir que por lo menos, al menos los profesionales con los que te has contactado para darle apoyo a ese hermoso grupo de Madres Azules ha sido ha habido mucha receptividad de parte de los profesionales a los cuales te has dirigido. Ahora bien, ¿has recibido apoyo institucional del Estado venezolano? No hemos recibido el apoyo. Recientemente es que hemos estado en conversaciones para poder llevar a cabo, pero tratamos digamos, desligarnos un poquito de los matices políticos, de toda esta carga que envuelve a veces nuestro país, porque queremos que sea un punto de encuentro para todos, que la mamá o el papá o el abuelo o el tío que necesita información, independientemente de su religión, de su estatus, de cualquier situación, pueda encontrar en nosotros esa respuesta, ese acompañamiento que necesita, porque pasamos por momentos emocionales bastante complejos. Recibir un diagnóstico significa deconstruir ese niño que habíamos idealizado desde el momento de la gestación para construir uno nuevo, una nueva realidad a partir de lo que tenemos hoy, a partir de esas habilidades que hoy se pueden empezar a trabajar para que vayan desarrollándose en el tiempo. Y esto conlleva un proceso emocional que podemos llamar un duelo emocional, quizás, en el que pasamos por esas distintas etapas hasta que llegamos a la aceptación y a la transformación para aprender día a día de nuestras personas que nos rodean, de los profesionales con los que interactuamos. Vamos a ver si yo entendí bien. Tú me estás intentando decir, y a nuestra audiencia, que el hecho de solicitar apoyo institucional del Estado venezolano, ¿tú sientes que al hacer eso tiende a politizarse el tema? ¿O sientes algún tipo de chantaje? O dame, yo te doy, pero tú me das, yo te doy, tú me apoyas, algo así. Entiendo que eso es así. A veces sucede de esa manera, es decir, si yo solicito el apoyo, entonces de pronto tengo que utilizar el espacio bajo sus condiciones, con la imagen de referencia y esto implica que a veces las personas no estén dispuestas a participar. Yo te lo pregunto a propósito, Damelis, porque yo durante muchos años, y siempre lo reitero en este espacio, fui médico del Ministerio de Salud. Y yo veía que los grupos de apoyo de personas con cierto tipo de limitaciones, de necesidades especiales o como las llaman, discapacidades, cuando iban a hacer alguna actividad como las que tú vienes realizando a motus propio y con apoyo privado, cuando acudían a las autoridades estatales, los chantajeaban de esa manera. Ok, yo voy a colaborar contigo, pero todos ustedes van a la marcha tal, el día tal, a la hora tal, tengo como franela roja. Y me lo decían a mí, doctor, ¿cómo es posible que a nosotros, para podernos dar el fulano carnet de discapacidad, nos chantajeen, obligándonos a ir a marchar, a apoyar a un Mesías que, por cierto, ya está eh, descansando, no sé si en paz, y ahora al otro Mesías, al sucesor del Mesías? Entonces los chantajeaban de esa manera. Por eso te lo estoy preguntando. Y esto no estuvo acordado previamente entre tú y yo, pero yo sé que eso es así. De Sí, cualquier de modo, la realidad. de cualquier modo, Damelis, tú sabes que existe un grupo de brillantes profesionales venezolanos de la medicina en varias especialidades y en otras disciplinas como la psicología, la terapia del lenguaje, la fisioterapia, la psicopedagogía, que tienen una excelente formación y están bastante vinculados con los profesionales e información actualizada
sobre materia del trastorno del espectro autista tenemos nosotros en el país. Al extremo que quiero que sepas, si no lo sabías, en el programa pasado, no sé si lo viste, el programa con la doctora Ana Cecilia Márquez, ella mencionó que hay profesionales extranjeros que están haciendo el diplomado que es avalado por la Universidad Central de Venezuela para conocer más sobre el trastorno del espectro autista. Yo felicito de verdad y me llena mucho de orgullo, me alegra esta iniciativa que tú y el grupo de madres que te acompañan. Felicitación que hago extensiva a ellas también. Mi abrazo les llegue por esta noble actividad que están haciendo, que no solamente es el beneficio de los hijos suyos, eso es un legado para otros padres y para los futuros padres que eventualmente se presenten, alguno de sus hijos se presente con esta condición. Es así, doctor, completamente de acuerdo con usted. Y contamos no solo con este grupo de profesionales que menciona, sino también con otras personas que se suman a estas causas. Por ejemplo, en nuestros foros contamos con patrocinadores que nos ayudan desde la decoración hasta cualquier pequeño detalle, porque La también, logística. por supuesto, y se suman a esto y dan difusión de la actividad y participan, asisten a los eventos también para conocer, para aprender, porque el autismo no solo está dentro del consultorio, dentro de la casa de la persona que vive con esa condición, sino que está en otros centros comerciales, está en el transporte público, está en el día a día y necesitamos que todos formen parte de este proceso de formación para saber qué hacer, qué no hacer, cómo abordar, cómo ayudar a las personas que están dentro del espectro y a sus familiares. Y acabas de mencionar estos espacios y debo hacer este comentario. Espacios en los cuales existen muchas barreras de todo tipo, no solamente para la población que se encuentra dentro del espectro autista, sino para cualquier tipo de persona que tenga algún tipo de limitación física, motora, emocional o sensorial. Así es, y Pero, precisamente por eso nuestras actividades están dirigidas a todos. Todo el que quiera sumarse, todo el que quiera participar es bienvenido. por cierto, ¿cómo te contactan otras madres para pertenecer a Madres Azules y estar actualizado, recibir información actualizada como la que ustedes ofrecen en los foros que constantemente realizan? Bien, estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, con el usuario @madresazules. En Facebook tenemos dos páginas, una de nombre Madres Azules, Hablemos de TEA, y la otra Hablemos Madres Azules y Padres también. Son estas dos páginas porque bueno, la primera sufrió un atentado hace algunos años, creamos la segunda para respaldarnos, pero funcionan las dos en la actualidad y pues se comparte muchísima información, desde actividades para poner en práctica en casa hasta información que está enlazada con la de Instagram. Y a través de WhatsApp, por el +58, dependiendo del país donde se encuentren, 412-718-3448. Bastante información, bastantes vías para contactarlos. No me queda más que darte las gracias, Damelis, por esta participación tuya el día de hoy, en este día de cierre del mes de concienciación sobre el trastorno del espectro autista. Un mensaje final, Damelis. Hablemos de autismo todos los días, porque el autismo no dejamos de vivirlo cuando pasa abril. El autismo lo vivimos los 365 días del año y necesitamos que muchas más personas se sumen a nosotros para hablar de un mundo inclusivo. Y con mundo inclusivo no solo hablo del espectro autista, sino de la diversidad en general, aprender a respetar, conocer las habilidades, potenciar las capacidades de otras personas, es tarea diaria y de todos. Y podemos hacer un mundo muy bonito si trabajamos en equipo. Y no puede ser de otra manera. Y hablemos de verdadera inclusión, no solamente modificando una vocal de nuestro vocabulario, que por cierto eso no ha sido aprobado por la Real Academia de la Lengua Española. Damelis, muchísimas gracias y yo no me quiero ir el día de hoy sin agradecerle a todos los profesionales y a todos los particulares que han participado este mes de abril
en mi programación que es para todos ustedes con ocasión de celebrarse el mes azul, el mes de la concienciación del espectro autista. Vaya mi abrazo, mi felicitación y mi agradecimiento a todos y cada uno de los que han participado durante todo este mes conmigo en esta programación, por supuesto, no solamente a los profesionales y especialistas, sino también a las madres, a esas madres que necesitan una voz para poder visibilizar esta condición tan descuidada, no solamente por la ciencia, sino también por los gobiernos. Muchísimas gracias a mi audiencia. Les recuerdo de activar la campanita de notificaciones, darle like, compartir y muy bienvenidos son sus comentarios. Muchísimas gracias por su audiencia. Ella fue la señora Damelis Rengifo de Madres Azules, esto para todos ustedes, y yo, Eliezer Elvitar, desde Miami para el resto del mundo con el corazón en Venezuela. Cuídense mucho hasta la próxima emisión. Muchísimas gracias.